Hace unos años se produjo un crimen pasional en la ciudad de Santa Marta. Fue asesinado un empresario, Khaled Yamal Zahair. El empresario fue asesinado y fueron capturados los autores del crimen, los autores materiales. Sin embargo, faltaba el autor intelectual, es decir, el determinador. Hace poco, la viuda nos confirmó que las autoridades habían capturado al presunto determinador del crimen, el señor Khaled Zahair. Del crimen de el señor Khaled, Alan Scalzo. El señor Scalzo es un reconocidísimo empresario en la ciudad de Santa Marta. Fue capturado y ayer un juez determinaría qué iba a pasar con su futuro inmediato, si iba a ir a la cárcel, como lo estaba pidiendo el ente acusador y la propia Procuraduría, y por supuesto, las víctimas de él, que son pues la viuda y los 3 hijos. Sin embargo, el señor Scalzo fue trasladado a una clínica. Dice la defensa que tiene quebrantos de salud, pero que ha sufrido un estrés laboral a lo largo de los últimos 10 años. Y él no puede estar en espacios cerrados, tiene que estar en espacios abiertos. La defensa de él la dirige Alex Fernández. Abogado Fernández, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días a usted, don Julio Sánchez Cristo, al doctor Alberto Casa Santamaría, a don Juan Pablo Calvás y a todo el grupo de labores que nos sintoniza en esta oportunidad. Sea primero agradecer estos espacios nacionales e internacionales, sí, en nombre del bufete Fernández Harding Abogados. Existen 2 situaciones muy puntuales. Un segundito. Abogado, vamos a hacerle las preguntas y saludo al bufete Fernández Harding, pero vamos a hacerle las preguntas. La primera pregunta es, ¿su cliente reconoce que es el determinador de ese crimen? De ninguna manera. A lo largo de la actuación procesal, y deseo ser absolutamente honesto con el país bajo los principios de ontología jurídica, porque además constituyo como presidente del Colegio de Abogados Penalistas de este capítulo y he escrito varias obras, entre ellas Jurisprudencia al Día, y ello me corresponde actuar con absoluta lealtad dentro de este acontecer judicial a los quienes han confiado nuestros intereses. Mi representado, que valga indicar, su nombre corresponde hoy a don Vicente Oliva Gómez, en atención al procedimiento de obtener su nacionalidad italiana, procedimiento que venía adelantando antes de los hechos relacionados. Paremos ahí, abogado. Es que, abogado, ayúdenos. La pregunta era muy fácil. ¿Reconoce o no reconoce que es el autor del crimen? Usted dice, no. Ahora vamos a lo interesante que usted acaba de tocar. ¿Por qué se cambió el nombre? Es importante que el país lo conozca porque ahí han tratado de hincarse algunos argumentos. En Colombia, todo ciudadano tiene el derecho a cambiar su nombre. Precisamente de acuerdo al decreto 996, este ciudadano lo realizó de manera pública mediante escritura y jamás varió su identidad, es decir, corresponde el mismo cupo numérico que ha destinado desde el inicio de la actuación. Hay que indicar, don Julio, que este ciudadano se ha presentado de manera voluntaria más de 5 oportunidades ante la Fiscalía General de la Nación. El anterior fiscal del caso certificó que no tenía ningún tipo de recaudo de material probatorio o actos de investigación para vincularlo a esta actuación de carácter procesal. Hoy se le convoca a una actuación procesal con los mismos elementos con el cual otro fiscal ya se había pronunciado en esa materia. Y deseo realizar una denuncia pública, Julio. El ciudadano, atendiendo a la reserva que nos existe dentro de la actuación y con mucho respeto para las víctimas dentro de esta causa y con el propósito de contribuir y colaborar con la Administración de Justicia, denunció, guardando la reserva, el ciudadano Albeiro Mora del establecimiento carcelario El Bosque, que venía siendo objeto de sobornos por parte, de acuerdo al artículo 444, de personas que lo visitaban con el propósito de señalar a mi representado, que ya realizaba la precisión anterior, corresponde al ciudadano Vicente Oliva Gómez. Esos hechos los publicó el diario La Libertad en la ciudad de Barranquilla
en periodo del 12 de agosto del año 2019, honorable, de acuerdo a toda esta actuación de lo que se ha colocado en conocimiento. Es decir, prácticamente frente a ello, 2 meses después del execrable acto, sin lugar a duda, en el cual tenemos nuestra absoluta solidaridad para investigar y capturar verdaderamente a los responsables. Muy bien. Doctor Fernández, pues independientemente de lo que usted nos está contando y le corresponde a las autoridades averiguar por la denuncia que usted hace pública, independientemente, la Fiscalía señaló a su cliente como el determinador y pidió prisión intramural, al igual que la Procuraduría y pues obviamente al igual que su contraparte. Pero nos llama la atención que él no fue conducido a la cárcel, sino fue conducido a un centro médico porque él lleva 10 años con quebrantos de salud que le impiden estar en espacios cerrados. Y esto por el estrés laboral. ¿Usted me podría explicar un poco la razón médica que dan sus facultativos de cómo el estrés laboral, porque yo también sufro de mucho estrés laboral y estoy encerrado en una cabina 7, 8 horas todos los días de mi vida desde hace muchísimos años y puede que usted me ayude? ¿Cómo el estrés laboral tiene que ver con el espacio cerrado o mejoraría en un espacio abierto? Con mucho gusto. Primero, la premisa de la información que ustedes reciben de muy buena fe, don Julio, es falsa. La razón por la cual el señor Vicente Oliva no fue conducido al inicio de estas diligencias ya a un sitio distinto al denominado CTP, Centro Transitorio de Privación y Protección de la Libertad en la ciudad de Santa Marta. Este ciudadano ha estado recluido allí cumpliendo cada una de las exigencias legales impuestas por la judicatura. En el día de ayer sobrevino una circunstancia totalmente distinta. El señor Escalzo padece una afección de carácter pulmonar y fue por conocimiento previo, se lo informamos al señor fiscal, se lo informamos a la señora jueza Olviceleida Cotes, que debe escucharlo, como siempre lo ha hecho. Se le informó y solicitamos la convocatoria del Ministerio Público, toda vez que ese acto ya se tornaba, la saturación respiratoria empezó a descender y por esa razón, a través de galenos que determinó la alcaldía de Santa Marta, sin ninguna injerencia de las partes, fueron ellos los que consideraron trasladarlo al Centro Transitorio Médico La Castellana en la ciudad de Santa Marta, ¿sí? En ese orden, no se trata de ninguna circunstancia relacionada con estrés. Como ustedes reciben de muy buena fe, tengo los documentos en este poder y en este instante y los podemos hacer de manera pública para que el país los conozca. Y agrego además, don Julio, estamos convocados a la audiencia en el día de hoy. La defensa no solicitará la suspensión de la audiencia. Vamos a comparecer de manera puntual al desarrollo de la diligencia. Y permítame el estribar del acto en que conflutamos los argumentos de la Fiscalía. El artículo 15, principio de objetividad. En este caso, don Julio, se han tomado declaraciones y entrevistas juradas sin presencia de defensores a quienes han aceptado su responsabilidad. Se les sugirió en una diligencia el nombre de mi representado, cuando debe surgir es del testimonio. O sea, aquí hay un cuestionamiento de carácter académico muy serio, encaminado a indicar en los actos que realiza actos de investigación. Colombia tiene un sistema monoprobatorio. En esos actos se deben repetir ante el juez, precisamente a través del principio de mediación. Pero esos actos en este caso están viciados, Julio. Lo manifesté en la audiencia en el día de ayer. Se tomaron declaraciones sin contar con la presencia de cada uno de los defensores, incluso declaraciones juradas cuando estos procesados tienen sus defensores. En la intervención de las partes e intervinientes debemos someternos a los criterios de objetividad. Ese es el logro del acto legislativo 03 de 2002 de principio, garantía, reglas y derechos que le asisten al procesado. Y esas garantías somos las que solicitamos. Doctor, acuérdese que nosotros no somos profesores, ni hemos escrito libros, ni tenemos la capacidad de entendimiento brillante y pedagógica que usted tiene. Ténganos paciencia. Giselle, en Santa Marta, la escucha el doctor Fernández, pero lo primero es aclarar entonces de dónde sale la versión del estrés laboral y del espacio cerrado.
Bueno, Julio y oyentes, en medio de la diligencia judicial, también le quiero decir aquí al doctor Fernández, usted dijo algo, abro comillas, aporto la historia clínica de mi defendido a través de la clínica intermedia SA, que venía padeciendo en su calidad de empresario los llamados estrés laboral a lo largo de 10 años, ante cualquier tipo de investigación en Colombia o fuera del país, propios por la actividad de carácter empresarial que desarrolla. Esto quiere decir que posiblemente su defendido, a raíz del estrés que se está padeciendo, pudo haberse visto afectado. Ya usted nos aclara que es algo netamente respiratorio. Ahora yo le pregunto, la Fiscalía en su testimonio relató que el señor Vicente Oliva alquiló un apartamento enfrente de la casa del señor Khaled Zaghair, argumentando que hizo seguimiento a la víctima incluso el día de su asesinato. ¿Usted qué nos puede decir al respecto y cómo usted como defensa puede desmentir esto? Es absolutamente falso. Hay una imposibilidad física. El conjunto residencial Villas de Avalot en la ciudad de Santa Marta no está ubicado enfrente del conjunto residencial. Él no está ubicado enfrente, está ubicado a más de 150 metros. Y la ubicación de mi representado en ese lugar obedece a razones de carácter empresarial y de carácter social donde tuvo su lugar de residencia. En ese lugar no existe la menor posibilidad de que pueda realizar algún tipo de seguimiento. Esa afirmación, por eso la he denominado digresiones. Son manifestaciones que no tienen ningún contexto y toman otros elementos. Aportamos en la diligencia para que el país lo conozca un estudio planimétrico donde demostramos que era imposible tener un tipo de avistamiento de donde se encontraba mi representado. Ahora bien, con la cultura colombiana, claro, para que nos puedan comprender, indica la construcción de los indicios debe ser de forma clara. Oiga, doctor Fernández, yo le tengo una pregunta, es que es mucha coincidencia que sus clientes siempre se enfermen, porque pasó lo mismo con el señor Vives cuando usted estaba llevando el caso y también estuvo en el hospital, en la clínica varios días y no podía atender las diligencias porque estaba muy enfermo. ¿No es mucha coincidencia? Con mucho gusto indico, este defensor no toma decisiones de trasladarlo como lo manifestaron los jueces de la República. Es aprovecho para indicarlo, a través del criterio médico. Cuando ejercí la defensa, y aún la ejerzo, valga precisar, del ciudadano Enrique Vives Caballero, fue por prescripción médica, toda vez que era un paciente con unos antecedentes clínicos y lógicamente estaba involucrado en la existencia de un accidente, una colisión apenas natural, como lo indicó la psiquiatra Bates Bates en Estados Unidos, y consideró que merecía la atención. El procesado por estar vinculado en una actuación no significa que deba menguar sus derechos a una asistencia médica. Es el artículo 1 del Código Penal, dignidad humana. Ahora, en el caso del señor Escalzo, reitero, dentro del planteamiento en esta actuación, es de indicarle que este ciudadano no interviene en la defensa en ninguna de las partes. Fue por estricta prescripción médica del médico designado por la alcaldía distrital de la ciudad de Santa Marta, quien conceptuó brindarle una asistencia médica como se le viene en este momento formulando. Y de ninguna manera, ni en el caso Vives, ni en este caso, reitero, del ciudadano Vicente Oliva Gómez, no se va a suspender la audiencia. Las audiencias continuarán como lo ha solicitado este defensor. Muchas gracias. Sí, abogado, yo quiero devolverme al concepto médico, porque sin duda pues el llamado que usted hace y sobre todo la solicitud por el tema pulmonar de él pues es muy importante y hay que atenderlo, pero esto ya está también revisado por peritos de medicina legal, porque es que a veces los médicos pueden ser muy flexibles y con respeto, por supuesto, a los médicos, pero pues es mejor que lo vea un legista de medicina legal, ¿no? Con mucho gusto. Observe usted que este defensor en el día de ayer, acudiendo al artículo 15 de nuestra disposición procedimental, solicitó. Primero hay que diferenciar entre la asistencia médica y la valoración. Solicitamos la asistencia médica acompañado de un médico adscrito a medicina legal, documentos que podemos enviar de inmediato a su casa radial. ¿Qué más tengo diferencia para ello? Segundo, solicitamos un médico que lo designara la Fiscalía General de la Nación, como se lo hicimos llegar al señor fiscal, o un médico designado por cualquiera de los ajenos a la condición de partes o intervinientes, como así fue designado una galena por parte de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Y quiero ser preciso al indicarles,
bien la información, pero la razón y la causa por la cual se le viene brindando asistencia médica en este momento está estrictamente relacionada por circunstancias de carácter pulmonar. Usted nos habla de la solicitud, pero ya hay informe pericial o concepto de medicina legal respecto a la situación que tiene su cliente. Sí, es preciso los criterios ontológicos indicar. Un tema es la valoración. En Colombia está escrita la valoración de medicina legal, que es importante y la ha solicitado la defensa, pero en estos casos de atención médica urgente, precisamente en medicina legal corresponde una asignación en turno. Si aquí se trata de brindar una básica atención médica, de garantizar honra y bienes, un principio constitucional para que se le pueda atender en una clínica. Posteriormente se deberá acudir, ojalá tenemos el mayor deseo, lo mayor posible en el día de hoy, que asista un médico adscrito a medicina legal, lo indico a través de estos medios para que le practique la valoración y que tomen atenta nota de este pedimento de la defensa. Con mucho gusto, transparencia y honestidad. Doctor Fernández, yo le voy a hacer preguntas, 3 preguntas para respuesta de sí o no. ¿Su cliente se mudó al edificio Ámbar entre marzo y agosto de 2019, sí o no? Sí, sí. Listo, no hay problema. La otra pregunta que le tengo es, ¿su cliente ya tiene pasaporte italiano? No, no tiene pasaporte italiano y sépase, don Julio, que a través de las técnicas de preguntas cerradas que me está haciendo y las respondo, el ciudadano ha permanecido en esta ciudad, don Julio. Del país debe de saberlo. Pero es que ya respondió la pregunta, doctor tiene. Fernández. Con no mucho tiene, gusto, punto. Y la última es muy sencilla. ¿Estuvo usted suspendido por 10 meses para ejercer su profesión hasta el 10 de mayo de este año, sí o no? Don Julio, allí sí permítame, acudiendo a las garantías supraconstitucionales del derecho del entrevistado en este tema, ese es un tema que con mucho respeto quiero indicar no tendría mayor pertinencia, pero la voy a responder. Don Julio, precisamente esa decisión fue revocada y le aporto la documentación por considerar que se obtuvo esa decisión en virtual nulidad. Y ese acto nos retorna con el ejercicio profesional como lo hemos venido desarrollando. Le envío de inmediato el acto en cual se revoca esa decisión, honorable don Julio Sánchez. Bueno, pero la respuesta es sí, y usted sí, y fue revocada. Y fue revocada. Gracias. Estoy mirando, es una curiosidad. El señor se cambia el nombre, su cliente, en el segundo semestre de 2019, es decir, pocos días después del asesinato en mención. De 2019 a 2024, ¿cuál es la razón para que no haya podido tramitar su nacionalidad italiana si la razón de cambiarse el nombre fue para eso? Don Julio, envió la documentación y precisamente los miembros de su familia le pidieron que permaneciera en Colombia porque es un hombre inocente. Y por esa razón consideró en este instante no acudir, desarrollarla y someterse al procedimiento, como bien sabemos, un procedimiento bastante lento, en el cual se viene realizando en la ciudad de Paula, Italia, y es un procedimiento absolutamente lento y está sometido en el momento en que se desee reconocer esta. Pero hay un tema central, Julio. Va a permanecer en el país como lo ha hecho y va a actuar en cada una de las diligencias judiciales a las que se ha convocado, que eso quede suficientemente claro para el país. Don Julio, le presento excusas, ya debo conectarme a la audiencia como nos convocó la señora jueza y estaré presto a cada una de las pero quiere decir que seguirá el proceso, pero él en un centro médico. Lo determinará un juez de la República. En eso somos absolutamente efectivos los que solicitamos garantías. Muy amable, señor. Muy amable, doctora Alex Fernández, del bufete Fernández Harding en la ciudad de Santa Marta.